Conversamos con el diputado Harry Dixon, Partido Libertad y Refundación. Las recomendaciones del relator de las Naciones Unidas al Congreso de la República es que busque otro método que garantice la transparencia en la selección de magistrados, fiscal general, fiscal adjunto. Yo creo que mientras la elección siga dependiendo de políticos, difícilmente vamos a tener niveles de transparencia en esos procesos de selección en lo que son magistrados a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de políticos involucrados en corrupción, involucrados en narcotráfico, y estos políticos van a tratar de llevar gente que le vayan a cuidar sus espaldas, tanto en el Ministerio Público como en la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, encontrar un nuevo método va a depender mucho también de los niveles de moralidad que tengan los diversos sectores de la sociedad, porque también hemos visto altos niveles de corrupción cuando algunos sectores de la sociedad deciden nominar a una persona para la Corte Suprema de Justicia, porque también hay muchos sectores involucrados en actos de corrupción y al final terminamos con una Corte Suprema de Justicia ajustada a los intereses individuales o a los intereses colectivos de determinados grupos que quieren protegerse en el sistema de administración de justicia. Entonces, habrá que tener mucha creatividad para buscar la forma de que ese hombre, que esa mujer que llegue al sistema de administración de justicia no tenga ninguna dependencia de ningún sector, ni de los sectores políticos, ni de los sectores económicos, ni de algunos sectores sociales que también tienen sus altos niveles de corrupción. Años lleva el Estado hondureño, la sociedad, tratando de transparentar la justicia, tratando de lograr la independencia de poderes en el país. ¿Dónde radica que no se alcance ese objetivo? Es bien difícil, como le digo, por la anticultura de la corrupción que vivimos los hondureños. Se tendrá que mejorar el sistema educativo para que el hondureño empiece a entender que solo a través de la transparencia, de la no corrupción es que podemos salir adelante. Pero el problema es que encontramos corrupción en todos lados. Usted dice, vamos a involucrar a las iglesias, dice usted, y ahí hay corrupción. Vamos a involucrar a los sindicatos, dice usted, y ahí hay corrupción. Vamos a involucrar a los gremios, y ahí hay corrupción. Vamos a involucrar a las ONG, y ahí hay corrupción. Y a veces solo se le echan la culpa a los políticos, que es donde está la mayor cantidad de corrupción. Pero el problema es que la corrupción la tenemos en todos lados. Mucha gente solo anda buscando llevar agua a su molino y no está pensando en el país. Entonces hay que mejorar desde abajo, desde el sistema educativo, toda una revolución educativa para hacerle entender desde niño al ciudadano hondureño que la corrupción nos está matando como sociedad, nos está destruyendo el Estado, nos está destruyendo a todo mundo. Entonces yo creo que no solamente es de buscar un nuevo método de selección, sino de hacer todo un proceso revolucionario desde la base, para que en algún momento tengamos esa capacidad de decir, yo no necesito influir en ese fiscal, no necesito influir en ese juez o en ese magistrado, porque yo no tengo ninguna intención de corromperme, no tengo ninguna intención de robarme nada. Entonces ahí vamos a empezar a buscar gente que sea independiente. Hoy lo veo bastante complicado. Si solamente se busca un nuevo método, se han buscado varios métodos y siempre terminamos en lo mismo. Los corruptos siempre terminan poniendo a su gente en esas instituciones. Sus consideraciones del Consejo Nacional de Seguridad que preside el jefe de Estado a los otros poderes. No, esa es una violación clara a la Constitución de la República, violenta todo lo que es el principio de división de poderes, donde un ejecutivo dirige a la Corte Suprema de Justicia, dirige al Ministerio Público, dirige, todas las instituciones administradoras de justicia. No puede ser, porque el mismo ejecutivo comete actos de corrupción, el mismo ejecutivo se ve involucrado en delitos de narcotráfico. Entonces, cuando ese ejecutivo está corrupto, cuando ese ejecutivo está involucrado en el narcotráfico, por ejemplo, ¿quién lo va a investigar? Si él dirige la Corte, si él dirige el Ministerio Público, si él dirige la Policía, si él dirige a las Fuerzas Armadas. Entonces, miren ustedes el conflicto de intereses que se genera cuando no hay independencia del sistema de administración de justicia y los tres poderes del Estado. ¿Continuará la impunidad y la corrupción imperando en el país? Necesitamos una revolución. El problema es que la gente cuando oye la palabra revolución, lo primero que piensa es en armas, en muertos, en sangre. No,
Las revoluciones son cambios profundos dentro de las sociedades, pero para eso se va a necesitar mucha voluntad política de los nuevos gobernantes. Si no hay voluntad política de hacer estos cambios, pues vamos a seguir en lo mismo. ¿No será